una persona que vivo por todos lados, por el bañado. Llevó agua a nuestra casa, nos mudamos a otro lado. Gracias a Dios tengo una casita arriba, pero acá estoy por mis animales, prácticamente por mi medio de vida, porque mis animales son mi medio de vida. Vendemos leche de cabra, leche de vaca, queso, todas esas cosas. Tenemos chancho, una familia pobre pero luchadora. Y esta es nuestra vida, esta es nuestra vida diaria, los animales, la venta, el negocio. Yo vendo cualquier cosa, a veces salgo a vender mercería, a veces vendo carne, de todo hago. Y quiero seguir haciendo todavía si Dios me da salud. Estamos en un lugar que es un lugar muy feo, pero aguantamos como pobres. Porque uno porque es pobre vive por acá. Pero no sabemos hasta cuándo porque este lugar es un lugar de nadie. Es un terreno fiscal, es jodido, es peligroso. Hay tiempo de lluvia, pasamos muy mal. Y también los animales pasan mal porque estamos en el barro, estamos en el agua, a veces inunda todo, lleva todas cosas de la gente, hasta humano va a llevar porque es peligroso este lugar. Criamos todos nuestros hijos, 8 hijos, con sudor y sacrificio, y así es. Tengo mi familia, tengo muchos nietos, tengo como 50 nietos. Tengo todavía a mi papá que vive, mi mamá, mi papá tiene 100 años. ¿Qué vamos a hacer? Estamos luchando y vamos a seguir luchando hasta la última consecuencia porque, como dijo el refrán, uno porque es viejo y vieja no puede también dejar de trabajar. Y la vida es, como se dice, triste y jodida, pero no tenés que entregarte, hay que luchar, hay que levantar el ánimo. Y así es mi vida, así es mi vida.